Amigos, traemos muy buenas noticias. En este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a traerte emocionantes actualizaciones sobre beneficios adicionales temporales de Snap EBT. Es esencial estar al tanto de esta información para que de este modo puedas planificar tus gastos y aprovechar al máximo estos beneficios adicionales durante este periodo. Así que por ello te invitamos a que le des un me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte de ninguna actualización sobre este tema y otros asuntos muy importantes que afectan a los beneficiarios de la seguridad alimentaria. Pues así es, señores, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, brinda beneficios financieros a las familias que no tienen los suficientes ingresos para cubrir su alimentación en el hogar y otras necesidades. Sin embargo, muchos de los beneficiarios y reguladores consideran que este dinero puede ser insuficiente. Es por ello que hay estados, como por ejemplo el Distrito de Columbia, que ofrece beneficios temporales adicionales, incrementando los pagos de los cupones de alimentos. Desde este fin de semana pasado, beneficiarios de los cupones de alimentos de SNAP recibieron beneficios adicionales cargados en sus tarjetas de transferencia electrónica de beneficios, la EBT, el cual forma parte de un aumento temporal de beneficios. El Departamento de Servicios Humanos aclaró que los beneficios adicionales aumentados que fueron cargados este fin de semana corresponden tanto para enero como febrero. Este incremento es el beneficio temporal local, al cual se le conoce como Give SNAP a Raise. Esto está sucediendo prácticamente en DC, o sea, Washington. Este beneficio temporal proporciona a todos los beneficiarios de SNAP en varios estados, como lo acabamos de mencionar, tanto en Washington como en el Distrito de Columbia y otros que vamos a mencionar luego, un aumento temporal de hasta el 10% del máximo federal del hogar, además de lo que ya reciben. Pues el suplemento estatal local garantiza que cada hogar SNAP reciba un mínimo de casi $30 por mes, debido a que la asignación mensual máxima para una persona es de $291. Entonces, el beneficio temporal extra son $29. También se detalló que para los meses de marzo a septiembre, el beneficio temporal será combinado con el beneficio de SNAP regular y se cargarán las tarjetas EBT entre el 1 y el 10 del mes, tal y como se cargan los beneficios ahora. Pues el beneficio temporal estará disponible hasta el 30 de septiembre de este año 2024. Luego, en octubre, todos los hogares volverán a recibir su asignación regular de SNAP, sin este nuevo beneficio temporal. Para esto se enviará avisos en agosto para recordarle a los destinatarios de esta situación. El departamento también aclaró que los beneficiarios no recibirán nuevas tarjetas EBT debido a estos beneficios aumentados. Asimismo, tampoco tienen que realizar ningún otro tipo de acción adicional para recibir el beneficio temporal. Ahora bien, recordemos que en este año 2024 tenemos también el Summer EBT. Según la Asociación de Nutrición Escolar de los Estados Unidos, más de 95,000 instituciones educativas sirven almuerzos escolares a 28 millones de estudiantes a diario. Desafortunadamente, cuando las vacaciones de verano llegan, el acceso a dicha alimentación se pierde, causando estragos en las familias más necesitadas. Es por ello que el gobierno ha implementado una nueva ayuda, con el nombre de Summer EBT, el cual sigue una línea muy similar al Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, el SNAP,
Este apoyo busca garantizar la alimentación en los estudiantes que son de escasos recursos, más que todo durante las vacaciones de verano. Cabe mencionar que si bien hay una serie de estados que reciben este apoyo, hay otros que no forman parte del grupo para tener este beneficio, los cuales podrás conocer a continuación. ¿Cuáles son los estados participantes? El programa pretende asistir económicamente a más de 30 millones de niños, pero no todos los estados en Estados Unidos quieren aplicar. Esto se debe a que otros estados ya cuentan con programas de alivio económico. Los estados que sí participan en este programa, Summer EBT, son los siguientes. Tenemos a Arizona, Arkansas, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, Delaware, Hawái, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Pues perfecto, ahora bien, ¿cuáles estados no van a participar? Los estados que van a quedar fuera de esto son Alabama, Alaska, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Texas, Vermont y por último, el estado de Wyoming. Cabe recalcar que estos estados que no van a participar fueron estados que por decisión propia no quisieron entrar en el programa Summer EBT en este año 2024.